estuve allí muchos años pasando la maroma de profesores de ciencias terroríficos, y un día se me ocurrió, al otro lado del patio, donde el patio de letras, ir a hablar con algunos profesores de letras si me querían admitir como alumno. Y esto fue lo mejor que he hecho en mi vida, porque entonces ahí con Blecua, con Valverde, que finalmente Valverde incluso fue el presidente de mi tesis. Valverde, Blecua, Martínez Requero, todos esos personajes extraordinarios me dejaron ir a clase. Y allí yo me lo pasé muy bien. Y luego el regreso al patio de letras, de ciencias, era siniestro. Pero bueno, finalmente la cosa salió y acabé en esto, en la escuela de la Diagonal. Bueno, no, yo creo que a ver si funciona esto. Sí, ¿vale? Sí, vamos a intentarlo, si funciona. Bueno, no, o sea, sí que, pero hablar de Antoni, yo creo que es importante hablar de su relación de la infancia con un padre arquitecto importante, ¿no? Un padre muy moderno, y un poco, yo creo que estaría bien que nos empezaras a hablar de tu relación con ir a ver a Manolete, a los toros de pequeño, ¿no? Todas las visitas que tenías en casa, ¿no? O sea, desde Sartoris al Mar Alto, ¿no? Que, no sé, hay una serie de historias, unos carteles por ahí que me has contado alguna vez. No sé si puedes empezar a explicarnos un poco esta relación. Bueno, no, es verdad, claro, mi padre, pues, Moragas, el arquitecto, pues el año acabó la carrera el día que yo nacía. O sea que enseguida empezamos en mi casa había un mundo de arquitectura absoluto. Y entonces lo que es verdad, que lo he contado ya bastantes veces, pero lo puedo volver a contar, mi padre conoció, y lo explicaré bien, mi padre trabajaba en el Colegio de Arquitectos en los años primeros 50, 40, 50, momentos oscuros. Y entonces había allí un compañero, tal Sagarra, arquitecto, que por cierto es el arquitecto que hizo el edificio nuevo de la escuela. Y Sagarra pues era un personaje que es arquitecto y trabajaba también en el colegio como funcionario. Y entonces Sagarra, explico la historia que como si fuera un cuento, pero es que se parece bastante. Sagarra le dice a mi padre, mira, ¿sabes qué, padre? Tengo un amigo arquitecto italiano que quizá te gustaría conocer. Este arquitecto amigo italiano era... Alberto Sartoris. Sartoris, ¿no? ¿Cómo? Sartoris. Alberto Sartoris. Alberto Sartoris era de los arquitectos fascistas y Sagarra era de los arquitectos falangistas. O sea, el principio, el nacimiento del movimiento moderno en Barcelona viene por este contacto entre la arquitectura fascista de Terragni, Sartoris y mi padre, Sagarra, etc. Entonces de pronto, bueno, un día pues se produjo este encuentro, mi padre, que siguió siendo amigo de Sartoris toda la vida, empezaron a hablar. Entonces Sartoris le habló de una cosa rara que se llamaba movimiento moderno, pero que mi padre no tenía la más remota idea, porque como ninguno de los que estudiaron arquitectura en aquellos tiempos, que tenían un academicismo absoluto. Entonces empezaron a hablar, empezó a hablar de nombres, y entonces Sartoris le regaló, y los tengo yo porque esto de ser viejo tiene muchos problemas que no cuento, pero tiene alguna ventaja, que es que tienes primeras noticias de cosas muy primitivas. Le regaló una colección de monografías de arquitectos modernos, cuidado que empezaba con Mackintosh, Terragni, pero estaban Alto, Fioponti, en fin, todo eso. Y entonces mi padre se fue devorando estas monografías. Y entonces un día, mi padre tenía un cargo de vicesecretario en el Colegio de Arquitectos y se le ocurrió montar unas conferencias, esto se ha explicado muchas veces, pero no lo vuelvo a explicar, se le ocurrió montar unas conferencias en el colegio de estos arquitectos que no conocía a nadie y que siguió sin conocer a nadie durante mucho tiempo. Como paréntesis, la conferencia de Alto en el Colegio de Arquitectos habían 12 personas. Entonces
Y entonces son las conferencias que me han dicho. Bruno Sevi fue el primero en saber leer la arquitectura, luego pues Alto y luego Gio Ponti. Esta gente además entonces yo les conocí cuando era niño como gente, amigos de mi padre, que venían por casa y algunos con anécdotas extraordinarias. Y entonces, entonces lo que ocurre hay una relación directa entre mi padre y Álvaro Alto. Es una relación que fue muy profunda, pero mi padre me dijo, es que fue un coup de foudre, me enamoré de este señor, ¿no? Y de cómo le contaba la arquitectura que veía del avión, de las casas españolas, los techos, ¿no? Entonces le hacía dibujos que algunos tengo yo, ¿eh? Y esto pues poco a poco fue cimentando una relación muy bonita. Se escribían luego durante un tiempo en francés, porque yo no lo sabe nadie, pero en una época el francés era la lengua oficial de la cultura europea. Esto ya sabemos que ya no pasa. Y entonces, estableciendo esta relación, y hay encontré una historia que es muy conocida, pero te la conté el otro día, te la cuento. ¿Cuál de todas? Bueno, me explicaste varias, ¿eh? O sea, hay como una que se cuentan, o sea, hay las castañuelas, una de las castañuelas, otra no, de... no. Ahí la famosa, que hicieron un domingo, fueron mi padre y Alto a comer una paella a la barceloneta. Como ya se sabe, Alto era una persona que le gustaba la paella. Entonces, pues fueron a la Barceloneta, que como diría Sagarra, ya no existe. Y luego allí, pues bebiendo vino y tal, igual. Y entonces luego, con mi padre, se fueron a los toros. Hay fotografías de esto, de Alto y mi padre en los toros. Hay imágenes, no me lo invento. Y entonces, cuando vinieron los toros, mi padre lo llevó a la Rambla a beber vino fino. Bueno, cogió una mierda descomunal. Entonces lo llevó al Hotel Colón, que es donde estaba hospedado el arquitecto, y lo dejó tendido en la cama. Y mi padre dijo, ahora se está muriendo el arquitecto más famoso del mundo delante mío. No se le ocurrió nada más brillante que llamar a su hermano pediatra. El mundo está lleno de cosas divertidas, ¿no? Y vino mi tío, que era pediatra, y le miró y dice, mira, ¿sabes qué pasa? Se está muriendo el arquitecto más famoso del mundo, aquí no sé qué hacer. Dice, una ducha, porque lleva una borrachera monumental. Esta es una anécdota de las de Alto. Y hay otra muy bonita, muy bonita y muy altiana, además, muy altiana, que en estos días que corrían por la Rambla y se lo pasaban muy bien, fueron a comprar unas castañuelas. Y fueron a una tienda que había en la Rambla, que ahora ya no sé qué debe haber, pero de souvenirs, recuerdos, y fueron a comprar unas castañuelas. Y bueno, me mostraron esta vale tanto, esta vale tanto. Y entonces le querían vender unas cuantas, entonces Alto dijo, no, quiero aquellas. Y, hombre, es que estas son las más caras que hay. El puñetero se dio cuenta que las que estaban bien, las más artesanales, eran estas, y se llevó. Esta es la otra anécdota. Y explica un poco la influencia que tuvo, ¿no? Porque el Hotel Park, ¿no? Tu padre... Sí, no, qué influencia. Fue un puñetazo, porque en realidad mi padre le tenía encargado... Mi padre le había encargado la reforma de un... No, era un edificio muy mal estado en la calle del Rec, ¿no? Y tenía que tener allí un hotel. Y ya tenía 2 o 3 proyectos que yo los he visto, muy pompier, muy como habían estudiado en la escuela de arquitectura, ¿eh? Se vería cómo se estudiaba, qué les enseñaban a hacer en estos proyectos, o sea, muy tonta, ¿eh? Una arquitectura tonta, ¿no? Y entonces, cuando conoció Alto y sus publicaciones, mi padre tiró los papeles y hizo un proyecto nuevo, que ahora existe y está delante de la sección de Francia. Y hay muchos, y una anécdota que me concierne un poco, que es que yo al cabo de muchos años hice la reforma de este edificio. Y es muy emocionante esta historia, ¿eh? Entonces, pues hice la reforma
tenía en la obra los planos de mi padre en el tablero aquel que se ponían antes, cuando no había pantallas. Entonces, pues era para seguir siguiendo el proyecto como si fuera el que había hecho mi padre. Entonces había algunos elementos que no existían en la realidad, pero que en cambio estaban en el proyecto. Una de ellas es la manecilla para abrir la puerta del hotel, que era, como es posible entender, aquellas formas de riñón, tan llanas, tan orgánicas. Entonces yo la hice hacer. Y ahí están. Si pasáis un día por delante de la estación de Francia, hay una maneta con un riñón que yo la rescaté de los... Es bonito que expliques las condiciones que pusiste para hacer la reforma. Sí, bueno, sí, me da puro. Entonces el cliente me vino a ver para que yo hiciera la reforma, por hijo del arquitecto, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces yo le puse 3 condiciones y un regalo. Y dije, miren, de acuerdo, acepto el encargo, pero, primero, se ha de volver a hacer exactamente como era el año 51. Segundo, yo no cobraré nada. Tercero, lo vendrá a inaugurar el alcalde Maragall. Una chulada, y además finalmente fue así, porque hablé con el alcalde y se inauguró la reforma con estas condiciones. Y bueno, ahí luego la anécdota del mantel, pero creo que esta es bonita. Pero hablemos de cuando empezaste a trabajar antes de acabar la carrera, ¿no? Que fuiste a trabajar con Bofill, ¿no? Bueno, primero fuiste con MBN, con Boigas, ¿no? Más largo, más complicado. Cuando estudiaba, yo tenía, como es fácil imaginar, el San Benito del padre arquitecto, del grupo R, etcétera, etcétera. Y esto no me gustaba, y hice bien. Y recuerdo un día, saliendo cuando la Filmoteca estaba en el ABC, en la calle Balmes, un ciclo Antonioni, casi me acuerdo, y estaba Oriol Boigas, y le dije, que era muy amigo de mi padre, mi padre, Boigas, mi padre. Entonces yo dije, Oriol, mira, m'agradaria venir a treballar al teu despatx para oír del... Me dijo, hombre, si tu padre no se ha de enfadar, que nos enfadaron. Entonces empecé a trabajar. Entonces, un periodo primero empecé a hacer de estudiante de arquitectura en el despacho de Oriol Boigas. Y luego ya pasaron más cosas y luego, poco antes de acabar la carrera, trabajé con Ricardo Bofill, como mi amigo Bonell también, en una época distinta. Y luego cuando ya terminé la carrera, el año 71, 72, Oriol me llamó y me dice, mira, estoy montando un despacho y estoy buscando hacer unos grupos de arquitectos, ¿no? Y he pensado que tú podrías ser uno de ellos. Y entramos en aquel grupo, Stigman, Tony Bach, pobre Tony Bach, mi amigo que ha muerto, y yo. Estuvimos ahí en la calle Calvet. Pero volvamos en Bofill. Me contaste que habías hecho la maqueta del balde, que habías trabajado en la maqueta del balde. Bueno, que hiciste una película. Explica la película primero. No, la experiencia de Bofill es fascinante. Porque además para un hombre de letras, seguro que era para un arquitecto de letras... Sí, no. Bofill és un personatge fascinante y eso l'Esteve donará la raó, ¿no? Es fascinante porque yo hice todo, ¿no? Porque hay incluso una película. Se inventó que había que hacer una película con Salvador Flotas, Goytisolo, bueno, una película divertidísima en que yo tomaba notas tengo fotos en el rodaje, en la playa. Y era una película que se llamaba, supongo que existe, esquizofrenia. Entonces, en aquella época, en el taller que estaba en la calle Nicaragua, allí, pues, que ya la habías, calle Nicaragua, en la calle Nicaragua empezó un día, Ricardo me llama y dice, Antonio, vamos a ver que nos han ofrecido un salar para hacer un edificio, y nos vamos. Y fuimos a San Joan d'Espí.
con un 600, esto no, a lo mejor no lo imagino. Era No sé. un Mini el otro día. ¿Eh? El otro día era un Mini. En la historia que me contaste el otro día era un Mini. Mini, bueno, pues yo no, pues también me lo inventé. También se lo inventé. Era un Mini, ¿no? También me lo inventé. Un Mini. Y allá San Juan del... Entonces cuando llegamos allí, allí había la fábrica. Y allí había que derribarla para hacer un grupo de viviendas extraordinario. Pero muy bien, esto se lo he dicho alguna vez más. Yo estaba en el momento que tú decidiste conservar la fábrica y convertirla en lo que luego ha acabado siendo, ¿no? Y dicen, no, esto no lo derribamos. Aquí pondremos el estudio. Y así ha sido. No, además, entonces allí, en el Walden, que luego fue el Walden, yo hice la maqueta del Walden en Nicaragua junto con Núñez, el ruso. Manolo. ¿Eh? Manolo Núñez. Manolo Núñez. Amb una habitació petiteta allà del taller van fer la maqueta del Walden, con unas piezas de 3 dimensiones, que eran de metal, de un tubo cortado a pedra, y tienen como curiosidad, como embrión, estas piezas en un saco, me las llevé. Era un tubo de 3 por 5 por 5, ¿no? 3 por 5, y que entonces con esto, y entonces me las llevé, y entonces yo cuando, la primera obra que hice en mi vida, que me encargó un amigo de la Mili, que en la época pasaban esas cosas, entonces tenía un terreno en Ibiza, y me encargó de hacer allí unos apartamentos. En las Salinas, ¿no? ¿Eh? En las Salinas de Ibiza. ¿No? Las Salinas. Las Salinas. Y allí pues con Jesús Suárez, que era un amigo profesional maravilloso que lo hicimos juntos, usamos estas piezas para hacer los edificios. A ver, es el mejor edificio de viviendas que has hecho. ¿Eh? Es un edificio, es una maravilla. Sí, no está mal. No sé si lo conocéis, pero tienen este embrión de estas piezas de la maqueta del Walden. Pero luego lo dejaste para acabar la carrera, ¿no? ¿Él? Despacho Sí. de- Ricardo era una persona terrorífica. Un día, yo no había terminado la carrera, la he terminado casi, no sé muy bien si es verdad o no. Entonces, un día le dije, Ricardo, mira, yo quiero acabar la carrera, me quedan no sé cuánto, y por lo tanto estaré un tiempo sin venir. Y me dijo, Antonio, si te vas del taller no volverás nunca más. Bueno, y me fui. Para bien o para más. Y entonces te fuiste a Milán cuando acabaste la carrera. No, bueno, sí, más o menos, fui a Milán, ¿no? Entonces, luego, el segundo tiempo con Oriol, en la calle Calvet, tenía el estudio, en el año 74, creo. Siempre hay que pensar en la muerte de Franco, antes de la muerte de Franco, mucho antic. Bueno, el año 74 yo estaba trabajando con Oriol en la calle Calvet, y entonces un verano se me ocurrió coger el Mini, que sí que era un Mini, que tenía, irme a ver Italia. Entonces Oriol me hizo una carta, un papel, una nota, para Vittorio Gregotti. Y trabaja conmigo, le recibe y tal. Y fui a su taller, una via Circo 5, con Esteve también está, una nit gloriosa. Sí, y en via Circo, entonces le hablé y tal, y entonces no sé cómo fue. No, sí, que yo le llevaba un libro suyo, arquitectura italiana, y que se me lo quería dedicar. Me lo dijo y me escribió: Antonio Monagas, magari un giorno lavorare con noi. Magari venga un giorno a lavorare con noi. Y bueno, quedé muy sorprendido porque no estaba previsto esto, ¿no? No sé si era más en serio o más en broma. Bueno, la verdad es que entonces volví a Barcelona, y al llegar a Barcelona vi mis problemas tal, y se me ocurrió hacerle caso.
cojo el Mini, el barco, voy a Milán y me presento en el despacho de Cartozzi y me dice, ya estoy aquí. Hostia, esto no estaba previsto. Bueno, entonces la verdad que no tenían, no, mira, dice, estaban jugando al ajedrez los del despacho, Esparto Consola, estos compañeros de ahí. Y entonces él me buscó trabajo en el mismo Milán con otro estudio. Y cuando ya salió de esto, le cargaron la Universidad de Cosenza y empecé a trabajar con él. Y aquellos, en el año 74, hay que entender que el año 74, para un pobre españolito de mierda, entrar en Milán era increíble, porque es encontrarse con todo el esplendor ideológico. Yo llegué a vivir en una comuna, porque era todo fantástico. Allí conociste a Rossi, ¿no? ¿Eh? A Rossi, Aldo Rossi. Y Aldo Rossi. Entonces Aldo Rossi vivía en la calle Magdalena, bueno, tenía el estudio en la calle Magdalena. Y yo le conocí tomando café en un bar y le dije si... Y yo tenía mi idea de que me he ido metiendo en cosas muy raras, ¿eh? Y no, como escribía en un texto, no me han echado de todas. Entonces le dije, venga, y entonces fui, ven a mi estudio, fui en su estudio, Vía Magdalena, y fuimos juntos el día siguiente con Aimonino y con él a ver el barrio de Galarcese, cosa que aquí solo unos cuantos sabemos qué es, ¿eh? Pero aquello todo era fascinante, una arquitectura de izquierda, digamos, ¿no? Proletaria, vaya. Y entonces luego con Gregotti volviste a coincidir, ¿no?, con la gente del estudio cuando ellos en las Olimpiadas bueno, sí, no. Luego a Gregotti estadio, en el reparto de obras de la zona olímpica, Gregotti con Correa y Milá hicieron la reforma del estadio, el antiguo estadio del año 29. Y entonces, hablando de las Olimpiadas, ¿no? O sea, unas Olimpiadas que, como tú definías el otro día, ¿no?, eran las primeras que usaban la ciudad como fondo, ¿no?, como ha hecho ahora París. Esto, bueno... Tú tienes el mérito de tener la foto de las Olimpiadas. Me halagas mucho. Esto me lo explicó el otro día un estudioso de semiótica. Y me dice, tú te inventaste una cosa que no estaba prevista, que los Juegos Olímpicos utilizaran la ciudad como fondo. Dice, esto lo han repetido en París. Esto fue su suerte. Porque habría que explicar un poco las piscinas y la esta historia de la las piscina de Saltos, la municipal que se llamaba. Esta en su momento era la olímpica. Ahora explico todo, es que aquí parecerá que me desnude, pero bueno, ya da igual, ¿no? La piscina de Saltos de Montjuïc. Había una piscina del año 29, de unos Juegos Olímpicos que no se llegaron a hacer, la República, y entonces esta piscina existía. Y entonces a mí el COP, o como se llama entonces, me encargó la reforma de eso. Es muy parecido a lo que ocurrió a Ignasi Solá Morales con el Liceo. Era el que estaba allí cuando se quemó. Era el que estaba allí, como que estaba allí, pues hizo el proyecto. Entonces resulta que y a mí me encargaron reformar un edificio muy asqueroso. Aquella piscina estaba destartalada y tal. Y bueno, poco a poco, como Profau, que todos conocemos, nos estuvimos haciendo un estudio y se vio que era insostenible ese edificio, ¿no?, que había que no sostendría un nuevo uso. Y entonces pues se llegó al acuerdo de derribarla y hacerlo nuevo. Y como yo estaba allí, me lo encargaron a mí. Lo mismo que le ocurrió a Ignasi Solá Morales, que es el que estaba allí cuando se quemó el liceo, ¿no? Pues a quien lo vamos a encargar, a él, y ya está. Más o menos, todo esto es más o menos, ¿eh? Y entonces y la cosa empezó así. Entonces, claro, el COP daba por descontado que el proyecto que había era como el que había habido el año 29. Las gradas sobre la montaña, otras gradas al fondo delante de la ciudad, y esto se daba por descontado que esto sería así. Y entonces yo viendo aquello que hacen los atletas, mirar y ver, y ver, ostras, es que aquí estamos ante una posibilidad increíble, que es que esta piscina tenga como fondo
la ciudad de Barcelona, la Sagrada Familia y todo. Esto fue impensable, no quisieron ni oírlo, porque tenía que hacerse lo mismo. Eso los arquitectos sabemos bastante de esto, que a nadie se le ocurre hacer cosas distintas a las que ya se conocen. Entonces la pelea fue grande. Y entonces a mí me como una cosa peregrina, pero que salió bien y que hará quedar muy bien a la persona que me ayudó en esto, ¿no? Y llamé a Pascual Maragall. Y esto para mí es genial. Era un pobret. Era un personaje genial. Le expliqué por teléfono. Mira, ¿sabes qué pasa? Tu que ets l'alcalde, el president del COP i tal, a la piscina d'aquella d'allò, i diu, els del COP no em deixen fer-ho, que a mi em sembla que estaria bé. Y se lo expliqué por teléfono. Y Salvador muy bien, me dijo, no te amoïnis, ya hablaré yo. Y ahí está. Y luego sí, se ha convertido en la imagen de Barcelona. Y volviendo al nombre de letras, háblanos un poco de tu relación con el cine, el Cineforum, esos momentos donde huías de la arquitectura para ir a ver cine, te ibas a París. Bueno, yo no sabía que tendría que desnudar aquí, pero bueno, no, tuve afición al cine, mucha afición al cine, en la época aquella. Además eso está ligado a las épocas sombrías de este país, ¿no? Coger el tren en Barcelona, irse a París a ver cine era insólito, y yo se lo hacía. Pero luego hiciste crítica de cine, ¿no? No sé qué... Entonces, a través del... Ahora vuelve a salir Oriol Bohigas, que es muy... Oriol Bohigas y el cine era un personaje bastante curioso. Yo le decía a él, te gustan las películas, pero no el cine. El cine es una mierda, no me gusta nada, pero en cambio las películas sí. Y entonces, estando, claro, Oriol estaba en el consejo de redacción de Serra d'Or. Y un día me llaman, cuando estaba yo trabajando con él, en la mesa, vine, que vull dir una cosa, t'encarrego que facis el crítica de cine Serra d'Or. ¿Ok? Todo porque hablando un día hablé bien de una película, ¿no? Este país pasamos, sobre todo en aquella época, de ignorantes a especialistas a través de una anécdota. Esta frase la tengo muy clara, ¿no? O sea, eres un burro que no sabes nada, una anécdota te hace saltar especialista. Yo porque un día cenando, me ha gustado no sé qué, pues ya puedes hacer crítica de cine. Esto ocurría con muchas cosas en este país. Una anécdota te convertiría en especialista. Y entonces me dijo, Serra d'Or, hostia, pues no sé, no tenía previsto. Todo porque me había gustado Noches Blancas, me parecía bastante sencillo. Y entonces entré en contacto con Miquel Portemós, que llevaba la crítica de Serra d'Or, y entonces empezaron a hacer cine. Entonces yo a través de no sé qué, me aficioné al cine de Cahiers du Cinéma, Truffaut, Godard, todo ese personal. Y allí me... Bueno, pero esto te llevó a conocer a personajes interesantes, ¿no? Como Marlene Dietrich o Catherine Deneuve. ¿Quién? Marlene Dietrich. Hostia, bueno, siempre sale Marlene Dietrich en mi vida. Siempre acaba saliendo. Hay una foto, ¿no? Tienes ahí en tu casa hay una foto que... Sí, hay una foto. No hubo. A ver, es que en aquella época, cuando los críticos de cine eran un ramal que iban juntos a todas partes. Por ejemplo, cuando había los sábados de gloria, y ya hay que ser un poco viejo para recordarlo, se estrenaban todas las películas que se darían luego en los cines, porque durante la semana no había cine, había solo el Judas. Entonces, durante una semana, los críticos íbamos a ver todas las películas que se estrenarían el sábado de gloria. Y luego aquel ramat iban a cualquier cosa que ocurría. Viene Conchita Velasco, pues va allí un cóctel, no sé qué. Y entonces un día me invitaron, que había una tal Marlene Dietrich en la avenida Palas, y nos invitaron a todos los críticos. Y entonces, pues como yo hablaba, aquella época que el francés existía, estaba hablando con ella y no sé qué, bueno. Y entonces ya pueden ir a cenar. Y entonces ella dijo, vamos, voy a cenar con usted, ¿no? Ya que está, como lo de Ignacio, ya que está aquí, pues con esta. Y bueno, cenamos, bueno.
hablamos de no sé qué, pero hubo la fortuna enorme de que hubo un personaje que hizo una fotografía. Y el cine también nos ha vuelto a unir a nosotros, ¿no? Porque en este momento... Oye, aquí hay que hacer algo, ¿eh? Porque si no... ¿Qué tal? No, si no, grito. ¿No? ¿Ya? Vale. No, que... Sin micro, sin micro. Sin micro. No, el cine nos ha unido a nosotros también. Tú en cierto momento estuviste en el tribunal de tesis de Marta, porque su tesis era sobre el cine de Ozu, ¿no? Esto fue por también un malentendido, un malentendido, porque como que había hablado de cine alguna vez, y se entiende de cine. Y entonces, para poner un tribunal, ¿a quién podemos poner? Y tú, por ejemplo, Moragas, que habla de cine, no sé, vale, ¿no? Algo así. Pero esto me lo pasé, me lo gustó muy bien, ¿no? La tesis era extraordinaria. Y bueno, ya entrando más en temas más biográficos que ya hemos coincidido, yo cuando entré en tu despacho, principalmente estabas haciendo vivienda, ¿no? Vivienda con los promotores, era la época de los promotores, ¿no? Metro 3, ¿no? Layetana, ¿no? Núñez y Navarro. Sí. Es que José y yo tuvimos una lucha con puñales con Núñez y Navarro. No, hiciste edificios maravillosos, ¿no? Como el de la calle Intensa, ¿no? El otro día, que estuve en Roma, ¿no? O el del REC, ¿no? Yo el del REC siempre digo que ese color tiene que ser de tu época de Milán, ¿no? Ese color tostado. Sí. Pero tú me explicas una anécdota como más sincera, ¿no? Del color No, pero todas las cosas siempre tienen siempre hay una razón más sincera y menos brillante. Como incluso que te encarguen una obra porque estás allí. Siempre las expediciones son menos brillantes. Entonces, no, en la calle del Rec había que decidir el color de la fachada. Y había una medianera con este color rojo. Con el proyectado del poliuretano, ¿no? El proyectado del poliuretano, ¿no? El naranja pues aquel color. Y ahí está. Pero acertado. Y luego coincidimos con Gran Vía, ¿no? Sí, Gran Vía, pues hicimos esto, lo podemos hablar en plural porque fue una obra para Layetana, que era hacer unas arcadias que eran viviendas para jubilados como un asilo de ricos, ¿eh? Y entonces había que hacer una remonta. Entonces hicimos un proyecto con José que nos salió bien. Yo no hice nada, ¿eh? No. Horas y horas y horas. Que era entender el reglamento. A veces el arquitecto, para resolver un problema, le basta entender los datos bien entendidos. Dice, se trata de hacer una remonta. Pues yo voy a ser sincero, en realidad, en el despacho había como dos caminos, había un momento que había que pasar la comisión de calidad. Y en el despacho los jovencitos queríamos hacer un proyecto moderno, ¿no? Que se tirara el edificio que había y la comisión había insinuado que se mantuviera la fachada y que hiciéramos una remonta. Y lo que hicimos fue como lo peor que se puede hacer, que es que llegamos a la comisión con el nuevo proyecto, con renders, unos dibujos maravillosos, está una maqueta, y el de la remonta era como un dibujito que nadie hizo ni caso. Y entonces la comisión dijo, no. el otro, ¿no? Y ese día, pues todo el despacho nos quedamos en plan, joder, ahora hay que hacer. Y entonces llegaste tú con tu idea del corte, ¿no? Era aplicar el reglamento, ¿no? Entonces se decidió que, bueno, porque había un problema entre la fachada antigua y las entradas no funcionaban, entonces Antonio dijo, no, hacemos un corte. Pues se hace un edificio, se deja un espacio vacío. Eso arriba, pero abajo, hiciste un corte abajo. Un corte,
que pasaba por todas el parking y todo eso. Y arriba hacemos otro corte y ponemos luego las viviendas, ¿no? Y al final la verdad es que funcionó muy bien y luego lo más divertido es que el edificio lo tiramos. O sea, resultó que al final la situación es que el edificio se tiró, pero se reconstruyó tal cual era, ¿no? Se reconstruyó como si fuera en Basegoa, porque era un antiguo... No, porque tú dijiste, esto es que Antonio es muy listo, entonces el cliente necesitaba que se tirara para hacer los sótanos. Entonces Antonio dijo, no, porque el que hay no es el original. Sí, verdad. Y entonces lo que vamos a hacer es, vamos a hacer el original. Entonces es cuando le convenciste que no. Sí, porque había unas tribunas falsas. Sí, había unas tribunas no, falsas. Si hemos de repetir el edificio antiguo, que sea el antiguo. Sí, claro, sí. Y la verdad es que son estas anécdotas que también que siempre explico que parece que toda la vida ha estado ahí, ¿no? Y también te pasó lo mismo cuando pintaste de rojo el convento, ¿no? Con Marco Aurelio, el convento de San Agustín. De San Agustín. A mí esta anécdota me la has explicado, que en cierto momento, otra vez, supongo que tu influencia italiana, decidiste hacer un estuco rojo, porque luego hablaremos tú y los colores. No, el estuco rojo es la memoria, esto que no sé por dónde va. Pero... No, luego me contaste que había gente que decía que... Digo, encara me'n recordo quan era així. Això. Y no había sido nunca. No, es que la posibilidad de engañar lo recuerdo, aquello del pasado, es verdad, cuando se pintó del color que hay el convento de San Agustín, era un color que era el color borbónico. Este no lo pude decir a nadie, este que está en el color borbónico. Y entonces se pintó y una persona dijo, ay, ahora me recuerdo cuando era así, ¿no? Era pequeño. No había sido. Entonces, háblanos de tus... Yo, por ejemplo, cuando estábamos en el despacho había un color, solamente conocíamos los del despacho, que era el verd d'olivera. Sí, revés d'olivera. Verd fulla d'olivera per la cara al darrere. Y el azul ducados, ¿no? He llegado a ir a una obra con una hoja de olivera. Más fácil. Y luego el estudio en la calle Montaner, ¿no? Sí, el principio de ser que había una pared que era azul ducados, ¿no? Que luego lo usaste en un edificio en Malgrat, ¿no? Que eso fue muy divertido porque lo pintó todo azul ducados, ¿no? Los vecinos pues, se quejaron un poco y entonces al final lo pintó de blanco, pero las jambas era más barato no volverlas a pintar y se quedaron azul, la verdad es que no, esto fue en Arenys. En Arenys, sí, perdón. Sí, yo quería hacer un edificio azul y no, los vecinos no, entonces se pintaron solo unos laterales. Y luego sí que lo conseguiste en la calle Montaner, en la calle Almogaves, ¿no? La historia de calle Almogaves es una obra de una cooperativa, ¿no? Entonces yo allí se me ocurrió hacerlo de color azul. Esto venía de una idea literaria que a mí me subyugaba. Hay una entrevista, me voy muy para allá, que Soler Serrano, que supongo que alguien conoce, hacía unas entrevistas maravillosas, un programa se llamaba A Fondo, de las cosas mejor que han hecho en televisión. Hizo una entrevista a Borges, que yo en la escuela, y al menos hablaba de esta entrevista, porque de solo cambiando la palabra arquitectura por literatura ya sirve, ¿no? Y las palabras, ¿cuál es la palabra justa? ¿Cuál es el material justo para un proyecto? De los muchos posibles, ¿no? Y Borges dice, solo hay uno, aunque haya muchos que se parezcan, pero hay que encontrar el que es el justo. Borges utilizaba este símil de azul. Recomiendo además esta entrevista en YouTube, que es una entrevista a Borges. Dice, a ver, es que el azul es azul, pero también hay sinónimos. Azul, azulino, azulete, azuloso, todos pueden ser, pero solo hay una que es la que sirve. Entonces a mí este grupo de azul, azulino, azulete, azuloso, esta frase me parecía deliciosa, deliciosa. Y entonces ante esta casa se me ocurrió, en este edificio,
hacer la casa de azules, mezclando 3 azules. Y allí está. Y háblanos de la escuela, la SAP, que ya entraste cuando acabaste la carrera, ¿no? El día siguiente, el año 72, y entonces me encontré con Jordi casi, ¿no? Y entonces Federico Correa sí que tengo la obligación de hablar bien, aparte que sea un homenaje a este local. Tuve la suerte enorme de entrar en la escuela de la mano de Pep Alemany y de Federico Correa. Federico Correa, yo acabé de convencerme que podía ser arquitecto porque Federico me puso una buena nota en proyectos. No sabía que lo supiera hacer. Y esto empiezan así muchas cosas, ¿no? Eso es como los alumnos. A un alumno se dice, esto está muy bien, y sí que digo que está bien, debe ser que sé hacerlo, ¿no? Y entonces pues empecé en la escuela con Jordi, no se me olvidan las fechas, però més o menys, en el grup del Pep Alemany. 76, 77. Sí. Y allí pues me pasé toda la vida. Si no me hubieran echado todavía estaría. Pero entonces eso te llevó a hacer una tesis, ¿no? Sí, entonces allí, sí, la tesis. Entonces allí en la escuela se hablaba de esto que sigue tan vigente, que si has de ser profesional de la enseñanza o no. Y esto pasaba en parte por tener el doctorado y por ser funcionario. Ahora, y esto tengo entendido que ya ha cambiado bastante para mal, ¿eh? Pero en aquella época pues estaba un poco incierta. Entonces lo de la tesis vino porque mi padre guardaba en un almacén que tenía todos los trabajos, el archivo del arquitecto Antoni Gallissà, modernista. Antoni Gallissà, discípulo de Domènech Montaner, alumno de Domènech y muchas cosas. Y mi padre quería hacer un trabajo sobre este Gallissà, que no hizo nunca. Entonces a mí se me cruzaron las ideas. Yo le dije, mira, si em dones aquest material, yo podré convertirlo en una tesis. Y entonces estuve 2 años trabajando absolutamente para hacer esta tesis y conocer a... Esto me permitió pues hacer el doctorado. Entonces un día en el bar de la escuela, aquel matemático que era profesor, no sé de qué. Claudio Alsina. ¿Alsina? Alsina. Claudio Alsina. Claudio Alsina, que era subdirector. Me dijo, tú, ahora se convocan unas plazas, digo, ya no te apunto. Se me parecía todo absurdo, ¿no? Y me apunté. Y ahora cobro el retiro de jubilado. Y es al final la consecuencia directa de todo esto. Pero luego entraste en el programa de doctorado con Bru, ¿no? Incidiste con Bru, ¿no? Con Eduard Bru al final. Bueno, esto además, sí, cuando ya estás allí metido, te vas metiendo en todo lo que hay de hecho. Entonces Bru, que es el gran Eduard Bru, que fue director de la escuela, y yo le mandé, cuando le hicieron director, le mandé una nota que decía: actualicis perquè ja era hora que hi hagués un director pessimista. Sí, digamos realista, pesimista, ¿no? No que yo todo, esto ni a Marballos, pero metí un... No. Y entonces Eduard tenía aquellos másters y a mí me fichó para... Programa de doctorado. En los programas de doctorado, ¿no? Sí. Y hablabas de la tesis, ¿no? O sea, explícanos un poco ese momento en Argentona donde tu madre junta a Alvarado. Es otra anécdota. Bueno, no llamarle a toda anécdota es un poco absurdo. Es una historia muy seria, ¿no? Vuelven a aparecer personajes. Yo cuando en la escuela decía que he conocido a Puig i Cadafal, se creen que era un loco, pero es verdad. Mi familia tenía en Argentona una casa del pueblo y allí pasamos los veranos, etc.
Y entonces mi padre invitó a pasar un día o dos, al menos a comer, a Alvarado. Y entonces una comida, después de la comida, un café, tal. Entonces mi madre, que era un personaje curioso, bueno, hay que hacer un añadido. En esta casa donde yo pasaba los veranos y las temporadas, enfrente había una casa de Puig i Cadafalch. Es una casa suya, obra suya, y allí pasaba los veranos. Y yo era un niño pequeñísimo y me llevaba a paseo. Paso, señor. Bueno, que era Puig i Cadafalch lo supe luego. Entonces para mí era el señor Puig. Tenía un perro que se llamaba Puma y me llevaba a paseo. Luego supe que era Puig i Cadafalch. Entonces, pues, pero estaba ahí. Entonces mi madre escolta, mi madre tiene una frase de estas que le gustaban solemnes, y dice, hombre, pensar que aquí están tan cerca dos arquitectos, los más importantes del mundo, y no se puedan conocer. Y me dijo a mí, vés a buscar al señor Puig que vingui a prendre café. Y así fue, exactamente, ¿no? Además esto mi madre me lo corroboró, ¿no? Entonces vino el señor Puig y sentaron allí en el patio, en un jardín. Entonces estaban ahí alto, Puig, su padre, los hijos. Y entonces mi madre dijo, es una pena que este momento histórico no quede constancia de nada. Dice, ¿por qué no firman en el mantel? Cuidado, cuidado que aquí las cosas empiezan a ponerse serias. Y mi madre luego bordó las firmas en el mantel. Pero esto no acaba aquí, porque este mantel luego lo han firmado todo el mundo. Mi madre iba con este mantel a todos los arquitectos, Genso Tange, todo. Grupo R, ¿no? Todos los arquitectos del movimiento moderno han firmado este mantel. Y artistas. Como anécdota final es la de mi madre se presenta que con Miró, Joan Miró. Y el señor Miró si vol firmar. I mi madre li pregunta, senyor Miró, pues que no m'atreveixo a posar colors a la seva firma. Y Miró le dijo, posi els de l'arco iris. Y allá está. Esto es una pieza extraordinaria. La tens tu, per casa? La tens tu? Sí. Se tiene un museo. A veure si ha fet alguna cosa, no? És una peça molt maca. És un de dos mig per un mig. I allà van afirmar tothom. La meva mare no va deixar firmar fins que tenia tot arreu. Bueno, entonces, y cuando dejaste la profesión, volviste a la escuela, ¿no? Volviste a la universidad. Sí, por ahí, sí, bueno, es que me da un poco de vergüenza este acto, porque cuando terminé, cuando me sacaron de la escuela, porque el día que te jubilan y te dicen, mañana no vengas, o sea que es un poco triste el lunes a las 4 ver que no es de ir a la escuela. Me supo muy mal, era cada día el parking, subir al parking, al primer piso, los alumnos, el bar, esto de pronto desaparece. Y entonces pensé, bueno, ¿y por qué no se me ocurre hacer lo mismo que hice antes de empezar la carrera? Cruzar el patio. Cruzar el patio otra vez. Ir de vuelta y cruzar el patio. En esto siempre necesitas ayuda. La ayuda fue Toni Marí, que vosotros conocéis, que dice, Toni, mira, le conté esta historia. Me gustaría hacer marcha atrás y volver al patio de letras. Y él entonces era profesor de la Pompeu y esto fue maravilloso. Yo estuve algunos años yendo cada tarde, cada mañana a la Pompeu, me preguntó a Falló,
todo el mundo. Hice todo de carrera, no lo que fuera, pero toda inventada por mí, de literatura comparada. Y me lo pasé muy bien, esto es. Ya está. Bueno, esto Poner el acabó lazo. en Poner el lazo. un libro, ¿no? Que esto te llevó, ¿no? A través de Jordi Ibáñez a... Y Jordi Ibáñez, que es uno de los profesores en los que hizo un doctor postgrado, un día me dijo, tú, escolta, perquè anem a dinar. Y todo eso que vas a explicar en la clase, ¿por qué no lo escribo? Esto me lo decían gente. Todo esto que estoy contando hoy, podía decirme, ¿y esto por qué no lo escribes? Bueno, pues me lo dijo y él me animó a escribirlo en un libro que acabó siendo un libro de memorias. Una pregunta, porque ahora Ahora me toca a mí. Bueno, Oye, ya. no, sí, tú reconoces alguna cosa de tu manera de hacer que sea, digamos, que Uy, aprendizaje mira, de... yo, o- de quien más he aprendido cómo llevar una dirección de obras con Antonio. O sea, es muy bueno. Las direcciones de obra es un personaje. Sí, yo también puedo explicar alguna anécdota muy buena de él. O sea, de saber, o sea, bueno, de saber estarse fuera de la caseta y de saber entrar cuando quería entrar para demostrar que tenía el poder y que, ¿no? Y el saber hacerles callar, no sé, o sea, yo el poder que tenía Antoni, de saber controlar los tiempos, de saber manejar la situación, bueno, yo ahí he aprendido que, o sea, nosotros somos capaces de hacer cosas que no son nada convencionales y muchas veces todas las estrategias que aprendí con Antoni, porque todas eran increíbles. O sea, de saber empezar metiendo la bronca, que no sé qué, ¿no? Si hay que quejarse aunque no... Y, ¿no? O sea, medir los tiempos es increíble. Yo siempre digo que es de las personas más inteligentes que he conocido, porque esa inteligencia emocional de saber leer la situación, ¿no? Aunque no supiera, a lo mejor el pobre llegaba y yo había modificado planos y él no sabía de qué iba. Es igual, lo explicaba mejor que yo, ¿no? Y era capaz de... Y eso era increíble. Sí, yo tengo al internet. Yo tengo una anécdota muy buena de él, que estábamos en la plaza del centre de Sant Agustí y había toda una línea de árboles que los planos estaban todos 1 metro desplazados. Entonces, claro, bueno, mantenemos los árboles donde están. Y él dijo, en el momento que hicimos el proyecto, que tuvimos tiempo de pensar, decidimos que los árboles deberían estar como estaban en los planos, por lo cual ahora no vamos a improvisar, hagamos lo que está en los planos, ¿no? Con una autoridad que todo el mundo... No, sabía hablar con una autoridad brutal, o sea, Perfecto. saberse imponer en la situación, esto... Perfecto. No, y además me acuerdo de anécdotas divertidísimas de que a veces estamos en la obra, las fases estas aburridas, ¿no? De la excavación y Antonio iba por ahí y dice, ese dumper, esa máquina, no es peligroso que esté ahí. Y todos se ponían todos nerviosos. Y me decía, oye José, yo cuando me hacen caso me preocupo más que nunca, porque quiere decir que no tiene nada controlado, porque yo que no sé nada, le señalo una cosa y sí que, o sea, sabía perfectamente leer la situación y los tempos, y, no sé, maravilloso, ¿no? Y de hecho tuvimos una obra muy complicada que la de Gran Vía fue una obra muy complicada porque empezó con mal pie y tal, y al final, o sea, entre los dos la salvamos, ¿no? Sí, sí. Acabó muy felizmente. Para lo mal que iba, ¿Eh? para lo mal que empezó, ¿no? Sí. Y no, yo tengo pocas más preguntas, así que hablaba, el otro día le pregunté que diera un consejo a las nuevas generaciones y dijo uno muy bonito, a ver si vuelves a repetirlo. ¿Y qué dije? Sí. Ay, ay. Que no se obsesionen con la arquitectura.
Explica un poco. Sí, sí. Sí, porque he visto muchos fracasos por obsesiones. Como que hay más cosas. Hay más cosas para hacer arquitectura que no son arquitectos. Esta es otra idea. Hay más cosas, sí, hay más cosas, pero no para otras cosas. Incluso para hacer arquitectura hay otras cosas. ¿Tú estás de acuerdo, José? Totalmente. De hecho, la peor referencia es la arquitectura para hacer arquitectura, ¿no? O sea, yo cuanto más lejos me voy, más me inspiro. O sea, sí, seguro. Sí que hay aprendizaje, que hay que aprender. Es que es verdad que tú has acertado muy bien lo dicho, ¿no? Él tiene una capacidad como una autoridad, no sé, una autoridad moral o algo así, que es única. Sí, es algo que y esta capacidad como de seducción, ¿no? Que eso está bien. Me acuerdo, cuando estuve trabajando por él un tiempo, teníamos un encargo de reformar el teatro principal. Bueno, posible encargo. Entonces fuimos a ver a Balañá, ¿no? Y él se fue a ver a Balañá con una foto de su padre como Manolete. Y estaba cautivo y desarmado. De los toros no has hablado, ¿eh? Has anunciado, pero no has hablado. Entonces, claro, Balañá ya estaba diciendo, este es mi arquitecto, que su padre dando la mano a Manolete, digamos, ¿no? Bueno, ¿y tú viste a torear a Manolete? Me contaste el otro día. No, es verdad, pero ser un nevero. No, lo que pasa es que los toros fue una cosa que se me metió la afición de mi padre. No se sent gaire, vull dir, entre que és en castellà i no se sent res, vull dir, ja arriba un punt que no ho entenc. Pel micròfon. Sí? No, que no se sent gaire. Hola? Sí, el meu pare era fill de veritat. Parles de la casa dels toros, no? No, a mi els toros m'importen poc. Era No, que no se sent. que no se sent i que dic que si hi ha un impediment en que de tant en tant es parlem en la llengua nostra, no sé, és que tota l'entrevista és però, no sé, com que ha arribat tard ja no sé si No, mira, tota ella és en castellano. T'ho explico Josep, sí, no ho que sé. això ho hem parlat abans. El José i l'Antoni de Moragas, que van treballar junts, sempre s'han relacionat en castellà, per la qual era violenta la relació de que passéssim al català. I per tant, anem fent, però la relació entre ells dos és bàsicament en castellà. Això ja no... No em convenç. Bueno, parla de... Per fer-ho en català. Parla dels toros. Els toros. A veure, jo et dir una cosa molt terrorífica. Jo he vist torejar a Manolete. Això és el més a prop. Jo he vist torejar a Manolete. No es veu res. El micro no va, eh? Prova? Hola, se sent? Està apagat. És que crec que genera... No fa aquell soroll horrorós. Sí, És igual, no tenim. No va. No, espera. Escolta. A veure, ara, prova. Sí? Sí, se sent ara? Més alt. Hola? Se sent o no se sent? No se sent res. Bueno, sí que se sent. Sí. Sí, clar, abans passava, Bueno, sí, ara sí. Ja ho he dit abans. A veure, és que jo he vist torejar a Manolete. Manolete va morir l'any 47 i jo anava amb el meu pare als toros des que vaig néixer a casa. Per tant, l'any 47 el Manolete va torejar a Barcelona el mes de juliol, un mes abans que el mateix el toro Islero de Linares. I per tant tinc aquest record que sorprèn una mica. Jo el meu pare em portava els toros dissabte i diumenge com alguna cosa normal.
El meu pare em portava els toros, a mi i els meus germans, i aleshores doncs, em vaig anar aficionant i llavors vaig estar, quan ja, després el meu pare, l'Albaralt, els toros, o sigui, hi ha moltes... Hi ha una anècdota que l'Oriol Boiques, a TV3, a una entrevista que li van fer, va dir que el més català que hi ha al món són els toros. Això, els que coneixíeu l'Oriol, no us ha d'estranyar massa. Aleshores, doncs, després ja quan vaig anar destallegant una mica dels toros, vaig poder encara veure el José Tomàs, que és un final brillant, i ara ja que m'he anat desinteressant molt. Bien, bien. Poseu una mica de... Parla, digues. Sí. I no sé, llavors el meu pare, que sí que va ser fins al punt que va fer un edifici a la Gran Via davant de la Monumental. No, se l'ha tret tot, pobre. Se l'ha espullat, Per què no proveu amb aquest? José, per què no proveu amb aquest? Paga el tuyo. Paga. Ara. Bueno, Sí? No, No, és que es parla una mica més alt i ja està. has d'intentar cridar. Pues vinga, capella. Com si estigués ahora ordenant tot això que diu, que posant aquí tothom a caldo, doncs igual. No, que diu ell que l'obra té autoritat, doncs collons, que se senten. Això no ho puc fer, després no ho Elevar el tono. A veure, el meu pare va fer un edifici a la Gran Via, que se'n diu la Casa dels Toros, que se li va ocórrer una cosa que m'entendré una mica, la integració de les arts. Allà, amb el Català Roca, fa unes fotografies que va posant a les terrasses, encara més o menys són uns plafons de fotografies taurines a les entrades, que són. Després hi va haver el Todó, va fer una pintura per l'entrada també. Els Subiracs va fer una cosa. I llavors, doncs, el meu pare amb el Català Roca varen establir una relació molt bona, extraordinària. De fet, el que descobreix en el Català Roca per fer miniatures és el meu pare. Quan varen fer una altra cosa del meu pare i a l'Alto, el Cine Fèmina, aquella façana del carrer Diputació, que hi ha una curva a la façana, que ja no hi ha res, perquè no sé què, però va ser un invent pensant en les curves de l'Alta. I llavors el meu pare va fitxar en el Català Roca com a fotògraf per fer arquitectura, que després es va seguir el Coderc, que va fer. En l'època del Coderc i el meu pare eren els dos únics del grup R que estaven fent obres. Perquè el grup R, quan es va formar, els únics que estaven fent obra eren el meu pare i el Coderc. El Coderc ja havia fet, estava fent el de la Barceloneta, i aleshores, doncs, el grup R neix, ara me'n vaig per les branques, però el grup R neix que una sèrie d'arquitectes que no tenien feina ensenyaven projectes entre ells, que això faria això, jo faria allò, i el Coderc i el meu pare se tenien l'obra, i per exemple, això de les curves de l'Alt, del Quart, se'n va parlar amb els Cuiques i aquests més joves, no? I aleshores van fer, el Català Roca fotografiava morts, és a dir, cadàvers, eren especialitats. I llavors, pel que sigui, li va proposar fer unes fotografies del Cine Fèmina. I llavors això es va anar esperant fins al punt que el català va acabar sent el fotògraf de tot aquest grup d'arquitectes, fins no fa tant. Hi ha una altra anècdota
divertida, molt maca la idea. El català fotografia a l'Hotel Park l'any 51. Jo vaig a la Reforma l'any 91, aproximadament, i llavors li vaig dir català, m'agradaria que no tornessis a fotografiar. L'altre és xino, aquest. Sí? A veure, sí. Llavors, en el català li vaig dir, català, m'agradaria que tornessis a fotografiar. I llavors és que m'acabo de jubilar. No, estic a punt de jubilar-me. Diu, doncs espera't una setmana. I llavors va venir i va fotografiar, va fer les mateixes fotografies que havia fet l'any 51, les meves preses de llum, i les va repetir en color, perquè el català, que tots coneixem tant en blanc i negre, al final avorria del blanc i negre. No volíem sentir-ne parlar de blanc i negre. Deia que la realitat era en color. Quan tots el coneixem per blanc i negre, però al final va fer. Llavors hi ha les mateixes fotografies que eren en blanc i negre i en color de la català roca. Bueno, parlant de l'Hotel Park, he de dir una cosa que he explicat alguna vegada, que ens va quedar molt malament, però en canvi et farà. El teu encàrrec de l'Hotel Park, jo estava en aquell moment treballant com a arquitecte a Ciutat Vella i va venir el promotor que havia de canviar, perquè hi havia com tot el tema de la nova normativa hostelera, passava de 2 a 3 estrelles i tenia un projecte infame de reformar l'hotel i l'hotel no estava catalogat ni res de res. I un dia li vaig dir, li importa que convidem el fill de l'arquitecte a la visita i tal, no sé cap problema. Llavors el fill de l'arquitecte, que era Antonio Moragas, va exercir d'Antonio Moragas i va fer les 3 condicions, i clar, el senyor aquell va dir, si me'n vull sortir he d'anar amb aquest senyor, diguem, no? Però va ser així, diguem, no? Llavors, que ens haguéssim posat d'acord tu i jo, no? No passaria res. A veure, és que això de posar-se d'acord amb l'administració per fer trampa està bé. Jo ho vaig tornar a fer això al Ferrablanc, al Rasador de Aranda. Era un edifici supercatalogat, del Rubió, i aleshores ho va quedar amb Don Martiniano Palomeno, que era un tio que era un pastor de bens i els matava i els les venia, no? I aleshores, doncs, allà la reforma van encarregar, a més del FAT, va ser una idea del FAT. I aleshores aquest tio no volia res de canvis ni de res. I llavors jo vaig fer trampa amb una funcionària de patrimoni de l'Ajuntament que ens inventàvem visites d'obra. O sigui, venia ella a fer inspeccions i deia, no, això no pot ser. Llavors em va ajudar molt a base de... Sí, imagino que és L'Abel. És tota la màfia de la construcció. L'Abel. Bueno, ara estava pensant que el José sí que ha après molt, perquè aquestes tècniques, amb tot el conflicte de la sala d'actes del Col·legi d'Arquitectes, les ha aplicat l'aguardament, perquè també vam tenir conflictes patrimonials, no sé què, i els debats eren molt interessants, perquè per exemple, el debat patrimonial, ell i la Marta, que són molt hàbils, els portaven molt bé, i deies, però si estem tornant a l'edifici a les seves arrels, diguem, no? I per tant, què m'estàs dient que el tema patrimonial no... Es ve que José, que lo hicisteis muy bien. Bueno, no, vam fer el que vam poder. O sigui, en realitat vam sobreviure, que no és poc. O sigui, no, però sí que estem molt agraïts perquè tu ens vas ajudar molt. O sigui, la veritat és que va haver-hi moments més complicats, tonteries com la barana o coses més grans com no sé què, però sí que al final nosaltres estem molt contents amb el resultat i la veritat és que està funcionant molt bé ara la sala, no? De fet, avui la Marta no hi és perquè estàvem fent una presentació d'un llibre allà i una història, o sigui que
Ara suposa que quan acabi vindrà a sopar amb nosaltres. O sigui que... Bueno. Què, Antoni? Vols explicar alguna cosa que no t'hagi preguntat? Que el meu mòbil és aquest. Sí, el teu mòbil és aquest, però no l'apropo perquè... No. Jo no l'hagi perdut, jo aprofitant. Alguna cosa de què? Alguna anècdota, alguna història més? Sí, una anècdota que hi apareixen el José, el Banc d'Espanya i el Moneo. Estàs recordeu, Resulta que el José, amb una beca que donaven la Caixa d'Arquitectes, que era anar a treballar amb alguns arquitectes que es prestaven a això, no? En el José li va tocar treballar a despatx del Moneo. Aleshores, jo parlant, bueno, i tu què feies allà, no sé. I resulta que es va dedicar a fer els relleus de la plaça de l'aplicació del Banc d'Espanya, que jo que anava a Madrid el fotografiava i l'enviava. Sí, són molt divertit i moltes fotos teves. Fue un ejercicio maravilloso porque Moneo, que es también muy listo, me acuerdo que decía, no, tiene que ser más barroco, más como la iglesia de ¿cómo está? En Santiago de no me acuerdo cuál era. Y me acuerdo que yo era muy divertido porque el primer día le digo, bueno, pero ¿cómo lo quieres? No, con más volumen, más no sé qué. Y un momento que yo le digo, bueno, como Subirats. Y me dice, uy, muy mala referencia. y en esto que luego yo me dice, no, tienes que mirarte Manolo, es igual. Y yo me miraba las referencias que él me daba y no tenía nada que ver. Hasta que en cierto momento ya me harté y dije, lo hago como Subirats. Y que sea lo que Dios quiera. Y entonces lo mejor que te podía decir Moneo en el despacho, nunca nada estaba bien, pero lo mejor que podías aspirar es a no está mal. No está mal significaba que sobrevivía un día más hasta que el día siguiente se cambiaba, ¿no? Pero que como mínimo habías superado un día de... Y la verdad es que al final nos dedicamos, o sea, en un inicio lo tenía que hacer un escultor, pero Moneo lo quería hacer él, nos puso a mí y a otro chico, Diego, a hacer esto, ¿no? Que además hacíamos unas maquetas increíbles, o sea, hacíamos como desplegables con papel y las levantábamos en 3D porque luego venían todos los del banco a verlas y tal, y al final resultó que fue echando al escultor y se han quedado todas las que hicimos nosotros. Y la verdad es que siempre con el chico este, con Diego, que somos muy amigos, siempre lo decíamos, ¿te imaginas que en un futuro venimos a Madrid y lo hacen, ¿no? Y claro, ahí están, y la verdad es que es divertido cada vez que Antoni me manda la foto de la escultura, porque... Siempre que iba a Madrid hacía esta foto. Bueno, es interesante, ¿no? Y, bueno, además, entra en un debate, porque es verdad que esa ampliación del Banco de España de Moneo fue como un referente, ¿no? Porque esta cosa tan compleja del tema de patrimonio, lo que la imitación, la no imitación, ese punto, esta especie como de raya intermedia, ¿no? Entre que copies però que no copies, era interessant. Bueno, ara faré publicitat, que demà ve el Moneo al The Hub, i presentem un documental que ha fet el Poldo, el germà de l'Ivan, i sí, us espero demà al The Hub, diguem, ¿no? Que empalmamos con el tema. No sé si tengo alguna pregunta. Yo tengo una. Sí, pasamos a José María. No, solamente decir, Antoni, no puede ser hablar de ti y que no hayas dicho nada de Eina. Explica un poco tu paso por Eina. Bien. Por la escuela, lo conocéis todos, ¿no? No, Eina entré de la mano del Pepe Alemán, claro, con la escuela. Lo que pasa es que de Eina tengo un final triste, que salí sin saberlo. Salí sin saberlo. He estado muchos años con cursos de Pepe Alemán, Spinet y otros 3 cursos de proyectos, ¿no? Y allí aprendí mucho, claro, sí, pero he estado muchos años dando clases de proyectos de Eina. Y
se terminó lánguidamente, o sea que un día cuando empezó la excesiva burocratización de EINA, dejó de ser una escuela libre para ser un remanente universitario con notas, doctorados, pero no sé, me da mucha pena. Pues no quisiera recordarte la No, pena. no. Lo que quisiera recordarte la escuela libre que fue. La escuela libre que fue EINA. Sí, bueno, piensa que yo EINA entré cuando era el Chalet, Claro. o sea, fa 1000 anys això. Y empecé cuando el Chalet era una cosa rarísima. Es que yo, por ejemplo, yo no sabía, yo no era interiorista. No era. Pepe Alemany divina y tal, y sustituía a Dani Freixas. Entonces no sabía. Y empecé cuando EINA era una cosa muy pintoresca, porque yo decía la broma, esto eran mujeres separadas, ¿no? Mujeres separadas que se separaban del marido y no sabían qué hacer y estudiaban EINA interiorismo, ¿no? Por ejemplo, la mujer del Palau, del Millet, la tuve de Renuna, y que esas personas así. Y entonces poco a poco, luego ya EINA fue creciendo y fue cuando, gracias a Espinet, se trasladó al edificio nuevo. Pero yo he estado 30 años en EINA, no está mal, ¿eh? No, pero está bien que lo cites. Teniu alguna pregunta o algun comentari? Perquè jo he vist que he forçat que el José parlés una mica d'ell, diguem, no? Però el José estava tant... Ja m'ho va dir, perquè l'altre dia es van veure tots dos i em va dir té tantes anècdotes que no... I és veritat, diguem, no? Que también me hubiera gustado, voy a ser un poco hablado de ti, digo, pero obviamente otro día, digamos, ¿no? Porque soy muy fan, ya lo sabes, ¿no? Soy muy fan. No, perquè té un discurs molt interessant, sobretot el tema de l'exercici de l'arquitectura, diguem, no? I, per exemple, el dia de la... Va haver un dia bastant interessant al Col·legi d'Arquitectes quan va inaugurar el Centre Obert, no? Que hi havia molta polèmica, perquè no s'havia encarregat la sala patrimonial i no sé què, i això els vaig defensar bastant, perquè era un projecte. Primer que era un projecte amb el qual havien guanyat un concurs, i segon que era un projecte que responia molt bé a tot allò, tots aquells requeriments nous del Col·legi d'Arquitectes. ¿No? Però hi havia una persona del públic que va dir, bueno, habéis hecho una intervención que es muy poco sostenible porque no veo madera aquí, ¿no? Y entonces al José le iban a brillar los ulls allá com dient, ¿qué me estás diciendo ahora, no? Entonces, no, porque me encantó tu discurso, es decir, la sostenibilidad no tiene nada que ver con el tipo de material, ¿no? O sea, te cedo la palabra un poquito, ¿no? No, o sea, hablando del Colegio de Arquitectos, sobre todo es una cuestión de llegar a un acuerdo entre intentar desnudar el edificio, es decir, intentar que haya esa sensibilidad constructiva, ¿no? Que todos, cuando hemos visto cómo se había construido el Colegio de Arquitectos, nos parecía maravilloso, y el concepto que tenía Busquets, ¿no? Que era un edificio de momento moderno, que a él le hubiera gustado hacerlo con hormigón, ¿no? En lugar de con las bovedillas, ¿no? Entonces hay esa dualidad, ¿no? Que de alguna manera intentamos resolver, ¿no? Con este techo metálico que nos permite que desde la Plaza Nova el de Proyé se pone de manera que se ve continuo, con lo cual la imagen de Busquets sigue manteniéndose, ¿no? Esta caja blanca, ¿no? Que gira de los frisos de Picasso, y en cambio cuando entras en el mundo de los arquitectos, el de Proyé se pone de manera que puedes ver todo el interior, ¿no? Y ese interior nos permite poder tecnificar unas salas y unos espacios, ¿no? Que necesitaban sistemas de climatización más potentes, todo un sistema contra incendios, todo un sistema de absorción acústica, ¿no? Que lo hicimos tocando las bovedillas, ¿no? Con lo cual, en realidad hay una cuestión de prestaciones, ¿no? Intentando, sin alterar esa idea del falso techo continuo, ¿no? Y bueno, o sea, digamos que para nosotros, el Colegio de Arquitectos, la pregunta era complicada, es decir,
si seguías el guión podías cargarte el colegio, ¿no? O sea, ahí había un tema de incendios muy complicado, de poner muchas instalaciones, muchas historias, o sea, carriles electrificados, muchas serie de cosas que al final, bueno, ahí están y no molestan a nadie, y la verdad es que como la mayor crítica ha sido el color blanco, yo estoy contentísimo porque con las cosas que hemos tocado, si el gran problema es el color, esto es fácil de arreglar. Bueno, doncs no sé, moltíssimes gràcies, no? Jo crec que se li ha d'agrair. Bueno, ja sabia jo que amb el José i amb el Toni de Moragas hi hauria bon rotllo, diguem, el Toni de Moragas bueno, és tot un personatge. Jo tinc moltes anècdotes per explicar que després podem explicar en la intimitat, no? Espera. És que no m'atreveixo a dir, perquè és que per mi el José i la Marta són dels millors arquitectes que hi ha actualment al país. Sí, estem d'acord, o sigui que... No, i a més, jo soc un fan, no, perquè això ja... Perquè és aquesta cosa com de la concisió com resoldre problemes molt complexes amb una arquitectura que sembla que surti lleugera allà, no? Que sigui el primer que s'ha... I això, aquesta capacitat de resoldre la complexitat amb una cosa molt senzilla i molt evident és una meravella. I pensava, segur que algun aprenentatge teu n'ha après, diguem, no? I em va fer gràcia que ho fos ell. A ell li va fer molta il·lusió quan li vaig dir. I a més, jo pensava que ella faria com més allò, no, ella ha fet un paper allò com d'entrevistador, no? Entrevistador del senyor Moragas, i que també se li agraeix. L'altre dia ho vam iniciar i ja està, ja. I bueno, moltíssimes gràcies a tothom, ja us he explicat. Perdona. Jo volia pronunciar una cosa d'Antoni. No cal, No cal, no. Que era la relació que tenies amb els artesans. Amb els artesans. La relació amb els artesans a les obres. Artesans. Els industrials? Sí que... Perquè amb el meu pare, a Casa de Vall, quan van fer la braseria Flor, totes aquelles, tu li explicaves, no, em fa unes gràcies, li explicaves quatre coses, t'ho feia, i parla, sí, o sigui, en seguida us enteníeu. I era una que ens sorprenia, perquè normalment, quan el meu pare tenia que parlar amb els arquitectes, doncs clar, anava una mica collonit i tal, aviam què em faran fer més mostres i tal, igual. En canvi, pintura ideal, perquè tu li dius una cosa, ell t'interpretava i l'endemà ja estava bé. No, parlàvem dels esgrafiats de l'Olbric i home, i tant. Que llavors, i ja vam preguntar, no, però escolta, qui era aquest Olbric? I ja li portava els llibres dels Secession i de l'Otto Wagner i tot això, i que volíem els daurats del punt dels esgrafiats i tal. Era... Esgrafiats daurats, Sí. Que era una cosa que... Poca broma, que havia desaparegut. No, havia totalment desaparegut, només havien trobat esgrafiats daurats. Bueno, ara els he tornat a descobrir en obres del Gaudí de més. Tenien que posar full d'or en els fondos, com tallar... Bueno, va ser... I sempre recordo això, que les obres del senyor Moragas eren les més agraïdes a casa, en aquest sentit. Jo l'obra que vam fer amb ell a la Gran Via, també el Peraire va ser un personatge superimportant, no? Que, bueno, va fer ell la façana. Peraire, l'obra que vam fer a la Gran Via. I me'n recordo que tu em deies, no, José, mira, amb l'edat no és que aprenguis res, però tens l'agenda amb la gent que hi sap, no? I la veritat és que amb els anys és així. L'important no és saber coses, saber qui les sap. Això segur que és veritat. No, passa que això del Peraire, d'això de les tubs, va ser una anècdota més, Quan a mi em van encarregar fer la braseria Flor fa 5.000 anys, l'amo, que era francès, pretenia que fos com Art Nouveau, que semblés una braseria de París. I llavors vaig fer una trampa més, d'aquestes trampes que el José parla. Li vaig anar amb revistes, amb llibres de l'Olbric, de l'Otto Wagner i tot això, i li vaig dir, mira, farem no el mateix de París, però de la mateixa època. I llavors els models van ser tots els de la secessió vienesa.
Val, doncs, no sé, jo crec que podem tancar, no? Diguem, moltíssimes gràcies a José i a Antonio Moragas, ha sigut un plaer. Diguem, us recordo que demà tenim la pel·li... Demà tenim la pel·li del Moneo, que vindrà el Rafael Moneo, amb un petit debat després amb el Roger Tudó, dels arquitectes, que l'hem embolicat, pobre home, i no sé què farem, però està bé. I la següent conversa passem a un sector artístic interessant que us farà gràcia. Hem convidat a l'Antoni Llena, l'artista, que vindrà el 16 d'octubre i farà una petita tertúlia amb el David Bestué, que és un altre personatge interessantíssim, i això serà el proper 16 d'octubre. També tenim programada una al novembre amb 2 artistes més, amb el Pere Jaume i amb el Jaume Coscullà, i després programem alguna cosa al desembre per tancar, que en tenim uns quants, no? I hem de decidir. I si seguiu, si us animeu, doncs l'any que ve continuarem, però us dono moltes gràcies a tothom, és un plaer sempre estar aquí, i moltes gràcies, José. Gràcies per convidar-me. No, m'encanta. M'ha fet molta il·lusió poder parlar amb l'Antoni avui. Per mi ha estat un regal. Bueno, ja sabeu que ara...